Bueno, ¿qué tal estamos, compañeros? Por aquí estamos ya preparados para comenzar. Bueno, ya estamos comenzando aquí el directo nosotros, pero está Treyarch preparándose para comenzar ellos su directo. Así que, bueno, ¿qué tal estáis, señores? Tengo esto muteado. Voy a bajar un poco el volumen del directo suyo para que no siga tampoco demasiado alto. Creo que sí está bien. Soy musicote ahí, en plan canto gregoriano, ¿no? Ahí en plan de fondo, ¿qué es esto? Canto gregoriano, señores. Bueno, ¿qué tal, compañeros? Vamos a dejar esto por aquí, ¿vale? Que os vea bien y todo eso. ¡Pero ponlo ya y quita la música! A ver, Eric, compañero, hasta que no empiece el directo de Treyarch. Bueno, hasta que no han hecho el evento, porque el evento no estaba hecho y yo no puedo empezar el directo. La gente, ¿por qué es tan ansia con los directos? En plan, empieza ya no sé qué, o sea, empieza el directo antes de lo que había dicho, que es a las 7. Y la gente está con prisas, es que no lo entiendo. ¿Qué crees que van a meter? A ver, ellos anunciaron que iban a decir, o sea, que iban a enseñar gameplay. Bueno, quedan 3 minutos, como estáis viendo. Gameplay de zombies. Iban a enseñar lo de Blackout nuevo. Iban a enseñar el modo de juego nuevo de multijugador. En plan, el de los especialistas. Y a ver si... Y enseñaban... Bueno, y dicen que iban a enseñar alguna sorpresa más. Pero no sé exactamente qué será. ¿Cuánto durará? Pero no sé, yo no trabajo en Treyarch. No sé cuánto va a durar esto. Un saludete, que eran los que vais entrando por aquí, por el directo. No notificó YouTube, qué sad, ¿no? Bueno, a ver, notificará por oleadas, supongo, como hace siempre. De hecho, ayer, bueno, luego, cuando acabe este directo, voy a poner un directo de Dokkan Battle en el otro canal. Y ayer en el directo de Dokkan Battle, que hice también un directo de Dokkan Battle, cuando ya había empezado el directo y estaba ya jugando y tal, al de unos 15-20 minutos, me llegó notificación al móvil, se vio en el directo de que había empezado el directo. Y es en plan, gracias por notificarme de mi propio directo 20 minutos tarde. Y eso es buena suerte, porque a veces notifica cuando ya se ha acabado, que es lo gracioso. A ver, ¿cuándo vas a jugar al modo zombies? ¿Qué te falta? No me falta ningún mapa de modo zombies que yo sepa. O sea, me faltará algún easter egg, pero mapa como tal he jugado todos y los desafíos también. Oye, y parche. A ver, en teoría es mañana. Pero vamos, yo ya os digo, yo no puedo darle al play porque yo no manejo el directo. O sea, ahora mismo, para que veáis, estoy en un directo de YouTube. O sea, esto es un directo de YouTube, ¿vale? Como estáis viendo. Y yo lo único que hago aquí es manejar un poco el directo. Pero vamos, yo no puedo darle al play. La cuenta atrás es la que es. Yo por mí empezaba ya el directo, yo estoy preparado ya. Pero de momento no puedo empezar, señores. Esto está un poco más bajo de la silla. A ver. Sube. Vale, creo que ya está. Se viene Black Ops 5, ¿no? A ver, por cierto, hay mucha gente que está confundida, que he hecho un vídeo antes hablando de lo de Modern Warfare 4 y se piensa que este directo es el de Sony. No, este directo no es el de Sony, son diferentes, ¿vale? Este directo es de Treyarch, que es para hablar del evento, de Black Ops 4 y tal. No va a haber ningún anuncio de Call of Duty ni nada en este directo. El directo de Sony es luego, dentro de 3 horas, ahora mismo exactamente. Por cierto, Treyarch, un minuto tarde, ¿eh? Luego me decís a mí que yo empiezo los directos antes y Treyarch un minuto tarde, muy mal. Pero bueno, en principio, bueno, ahí va la cuenta atrás del minutillo. En principio, luego va a haber directo de Sony. Y ahí es donde se puede, o puede que no, pero en principio puede ser, es muy probable, que se anuncie el Call of Duty nuevo. Bueno, o que al menos saquen un teaser chiquitín o algo de eso, ¿vale? Veremos. Que te cargas la silla. Al final la rompo, ¿sabes? En plan, estito fuerte. Black Ops 25, ya ojo, cuidado. Vaya gallo con lo de Sony. Tengo la voz un poco cascada, tengo aquí agua. ¿El directo de Sony se puede streamear? No sé, yo no lo haría. Pero vamos, que seguramente ¿cómo se llama? Lo veré y mañana si anuncian, o sea, si finalmente lo anuncian, pues lo comentaré en un vídeo. Bueno, ojo, 8 segundos, 7, 6... Se oye bien de volumen, ahora me decís qué tal las voces y eso. Pero vamos, que si queréis ver el directo original está en el canal de Treyarch de YouTube. Yo voy a intentar escuchar y a ver qué dicen. Uy, un tráiler ya, de primeras. Bueno, el tráiler, vale. Este es el tráiler de su logo, digamos, de Treyarch. No es tráiler. Esto ya lo hemos visto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Justo miramos, ya estamos 1000 personas, todavía no empieza el directo. Bueno, está empezando ahora mismo. ¿Dónde es el directo de Sony? Creo que en el canal de PlayStation de YouTube. En el inglés, vamos. Bueno, el de España no sé si pondrán algo traducido al español, ni idea, pero vamos, que no sé. Otro tráiler. Vale, el del mapa, ¿no? Que este ya lo hemos visto. Que está guapo, está guapo. Un poco relleno el directo. Esto lo están haciendo para mientras se preparan, supongo, y tal. Yo no hago eso, yo soy buena gente. Yo cuando empieza el directo empieza, Muchas gracias, Chepe, compañero, por la donación.
Si no veo Twitter no me entero de nada. Hola, Cosi. Muchas gracias, Chepe, compañero. Ya sé que YouTube últimamente no notifica como debe, pero bueno, es lo que hay. Muchas gracias, compañero. Ya sabéis que si donáis, salís por ahí en el directo. El mapa tiene buena pinta. Ya os hice análisis de este tráiler y yo personalmente creo que el mapa tiene buena pinta. Y la historia, veremos cómo me la desarrollan, pero también tiene buena pinta. Es como que los zombies están ahí paralizados por la oráculo. Más volumen. Está bien de volumen, pero si queréis le subo un poco más. Bueno, espera, ¿puedo subirle yo desde aquí un poquito? Por cierto, ¿puedo poner subtítulos en el directo suyo? Espera. Están en inglés solo, creo. A ver. Bueno, ahora mismo no va a haber mucho subtítulo porque están gritando, ¿sabes? Pero bueno. Vale, no tiene nada que ver con lo que... Bueno, más o menos. No me fío del subtítulo, sinceramente, lo siento. Va a dar tiempo y creo que no lo traducen bien. Estaba bien de volumen. Acordáis lo de Sony, a las 10. O sea, dentro de 3 horas. Pa. ¿Habéis visto el matchup? Está guapísimo el matchup. Las armas especiales las han cambiado. El Ayuwoki de batalla final. Se ve un poco pixelado el directo en YouTube, tío. Es una mierda, deberían hacerlo por... ¿Cómo se llama? Por Twitch. Porque es que YouTube te pixela los directos. O sea, yo estoy viendo el directo a máxima calidad. O sea, lo tengo aquí a 1080. Y sé que se pixela, tío. Estoy viendo que se pixela. Si lo veis en el móvil no se va a notar tanto, pero en una pantalla grande como la mía, de monitor y tal, se nota que está pixelado. Es culpa de YouTube, ¿vale? No es que Treyarch no sepa hacer directos como yo. Es que no da más esto. Pero bueno, ahí está, chavales. Se acaba el tráiler. ¿Ya empiezan a hablar o no? Achanta subtítulos. Nada, que le follan a los subtítulos, que están mal. Hola, buenas tardes. Siempre el presentador este señor. Está un poco bajo, ¿no? Por aquí. Vale, de momento van a hablar de zombies primero, creo. Bueno, ya han traído al loco, al Jason Blundell. Este señor está muy loco, ¿vale? El de la derecha. Está muy loco. Van a hablar primero de zombies, ¿vale? De la historia nueva, del mapa nuevo y tal. Luego hablarán de multijugador y de Blackout. Pero bueno. A ver, primero van a hablar del tráiler. Bueno, ahora van a hablar de paja de la historia, ¿vale? We began really with the comic book series, which introduced our main characters and their friendship. Se escucha flojo. Así está bien. Es que lo tienen ellos muy bajo, lo tengo al máximo. Y esto lo tengo puesto en... Se va a ver igual. No, no se puede poner en español. El que traduce en español soy yo. As I think people have now seen the cave where they were inhaling vapors to take them back on a bit of a mind trip gladiatorial adventure, which ended quite abruptly, shall we say. For Ancient Evil, they're now back in that cave, which we reveal is right next micro muy alto. El micro está bien, el problema es que lo tienen muy bajo ellos. A ver, están hablando un poco de lo del mapa de Nine, de que se ve al principio la cueva esa con la que toman los vapores y que va a partir de ahí, ¿vale? Después de lo de Nine, pues que va el siguiente mapa, pero bueno, si ya lo sabíamos. Lo puedo subir un poco más, pero ya no puedo subirlo más. O sea, ya no se puede subir más. Está muy bajo el directo suyo. Me voy a bajar yo un poco el micro, pero es que... Vale, ¿van a poner algo más? ¿Trailer? Oh, cinemática. El sacerdote. Una daga. This is your path to true enlightenment.
Hazlo. Toma. Ha hecho un harakiri, como los japos. Vale, esto creo que es que cuando reviven a alguien con el cetro de Ra, es como que le puede controlar o algo así. Toma la máscara, crack. O sea, básicamente toda la orden está muerta, ¿no? Y como que le reviven con el cetro y entonces ya es como de ellos. O sea, eso quiere decir la cinemática, ¿no? Es de suponer. El cara metálica. Gracias por traducir. No he traducido mucho, la verdad. Simplemente estaba escuchando lo que decían, que no era muy importante. Is a kind of thematic thing that we will touch on more, and we've touched on in the past, even if people didn't really realize it. I think we saw a little bit of the same kind of shenanigans going on in the music video for Dead of the Night. Those who were wondering quite how poor Godfrey managed to get a voice speaking to him in his head. So it's revealing a little bit about how the order works. Creo que está hablando ahora en plan de en relación al mapa anterior, al de la Noche de los Muertos, no me acuerdo cómo se llama, el de la mansión que hice directo. Es como que ya ahí habían desvelado un poco el tema de Godfrey, el mayordomo, como que le hablan las voces, de que iba este tema de la orden y todo eso, lo del bueno, el rombo este que tienen en la cabeza, que es como que los controlan, algo así. Very special. Well, as we get into gameplay, we see a lot of the Greek mythology playing out with a lot of the new enemy types that we see. Hablad más alto, putos. What do players have in store for them there? Well, you know, players are going to have fun that the animators couldn't. Because we have got some creatures that made life very difficult. We've got the Giganese. Ah, mira, gameplay del mapa, señores. Mira, es un 2.0, están abajo y yo estoy aquí arriba. Qué guay. But they have 6 arms and they wield swords and spears and shields and Vale, está hablando del zombie especial que tiene 6 brazos. Te lanza cosas, en plan lanzas y tal. Gameplay de zombies. Hombre, el que está jugando es un poco bot, Está súper bajo, el sonido del gameplay está hiper bajo, chavales. Si está bajo su voz, el del gameplay flipáis ya. A ver, que pilla, ojo que pilla, ojo que pilla. Cuidado que estáis viendo gameplay. ¡Que pilla! ¡A ver, corre, corre! Estáis viendo gameplay de calidad. Ah, que son 2. Ah, son 4, vale. Gameplay de calidad, señores. Casi muere, ¿sabes? En ronda 5. Es el artefacto Sentinel que lo tocan y se desbloquea las cosas del mapa. Como siempre. Actually took a lot of work from the animation department to make it very kind of jittery and look like you're kind of animating it by hand. So ¿eso qué es? Ah, los esqueletos, vale. Cuando tocan el artefacto salen los esqueletos. Que creo que es lo que estaban hablando. Pues estaban hablando algo de los esqueletos antes. Estaba prestando más atención al gameplay. Ojo, mira el show con la lanza, tú con el escudo, a los espartano. Bueno, lanza y escudo ahí, Esparta. Espectacular. Sube el volumen, chavales. Sí, subidlo un poco, porque yo no puedo subir más. Os lo juro, no puedo subirlo más. Mira el esqueleto como... Toma, pinchazo. Que te pincha, que te da con el palo. Y Modern Warfare 4, aquí la gente no se aclara con los directos, señores. ¿Se lo podéis explicar? Que yo no quiero volver a explicarlo otra vez. And there are a number of new traps that are being introduced, including this, what is it, steam bath trap? The steam bath, yes. Vale, ahora están hablando de las trampas del mapa, que han metido una nueva. Didn't spill my drink. Mira el Pegaso como nos electrocuta. Toma. No hagas directo de zombies, por favor, qué aburrido. Otro que le pueda explicar que yo no controlo el directo y yo no estoy jugando. Mira, estoy jugando sin manos, soy pro. Pero la gente, ¿qué le pasa en la cabeza, tío? In the footage that we just saw here, we saw Pegasus coming in. We also saw that in the gameplay trailer at the onset of the stream. So, tell us about Pegasus. Vale, ahora van a hablar del Pegaso. What's he bring to the table? Well, he doesn't bring anything to the table with his hoofs because he can't carry things very well. No, Pegasus, he lacks the opposable thumb. Yeah. Pegasus is almost a bit of a special weapon in his own right. There's a few things that he does that we're not going to get too. Está diciendo que el caballo, bueno, el Pegaso es el arma especial, algo así. And you can use him as a kind of
area of attack weapon. You know, he has wings, so he doesn't always need to come down. O sea, básicamente el caballo se supone que es un arma especial. Rain down destructions, Vale. plural. That's how many zombies he can kill, more than one. But you need to make sure you bring sugar cubes. Okay, so Han tumbado a uno. it turns out that there are a number of Oh no, se acaba el gameplay. tributes, Vaya. perks, Tributes, yeah. talismans, and elixirs. Let's jump in first of all before you. ¿No van a poner más gameplay de zombies? We do have an ally in this map. A ver, nosotros queremos ver multijugador, evidentemente, pero primero van a hablar de zombies. But we have the Oracle. Sure. Who is a big feature of this map, and she helps you along the way. Ahora está hablando de la chica esta, la Oráculo, que es una nueva característica del mapa y que te ayuda bastante durante el mapa, que es la que vemos en el trailer de controlar a los zombies y tal. Mira el Soki con la lanza ahí. ¡Pah! Tía, está guapo, con la lanza. Está chetado. No sé hasta qué ronda llegará a matar bien. Mira, el jacuzzi, tú, la trampa, que hablaban antes, creo. Eso era una trampa nueva. When you go down, she will revive you. She can also open doors. She can give you ammo when you're going low. She'll even highlight quest items if you're searching for something. Let's say you're building a shield or something like that. It is a bit give and take though, because o sea, está diciendo que la chica esta, la Oráculo, es como que es una aliada y que te va ayudando por el mapa. Si te matan te puede revivir, si te puede abrir puertas, te puede ayudar a encontrar cosas como piezas del escudo y todo eso, está diciendo. Así que bueno, es interesante, ¿no? Yes. I like the sound of that. Yes. All right. Don't get used to it, kids. Right? Yeah. The Zombshell. ¡Ojo! ¡La ha fallado tú! Yes. ¡Ojo! Yes. Ahí, hecho. I will, as always, let it for the audience to kind of explore with it. But basically means that you can, if you shoot a zombie, there can be a chance of an explosion. It can also then leave a gas behind that then can also then cause other zombies to also then die as well. And then with the alt, if you kind of put it in the fourth perk slot, then you can also, by going into the smoke, also essentially get zombie blood. So it's a vale, creo que están hablando de una ventaja, de la ventaja nueva, si no me equivoco, ¿vale? Creo que están hablando de la ventaja nueva, que lo que hace es que cuando matas a un zombie, explota, y si te metes dentro del gas, es como que no te ven los zombies, como si tuviese sangre zombie. Es decir, lo que hacía el... ¿Cómo se llamaba? ¿El buitre era? No me acuerdo cómo se llama la ventaja de Black Ops 2, que sería un buriet. ¿Cómo se llamaba, tío, la ventaja esa? Carroñero no, no sé cómo se llama, tío, la ventaja. No me sale el nombre. Si lo busco, vamos, en el chat lo vais a decir, pero si lo busco me doy cuenta. A ver qué tienen escondido en la caja. Más gameplay, more gameplay. Glowing, and here we go. You did the word. This phylactery. 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 I'm philactating at the moment. Eso, el Vulture, no me salía. Please don't be like us and be illiterate to work out what that word means. And then, yeah, obviously we talked about the Zombshell as well. El carroñero, el buitre. Slew of Vultureate, sí es el. A ver, esa ventaja es la nueva, más o menos, por lo que han explicado. We're going to come back to Ancient Evil. We're going to roll out the IGC here in a moment. Nice. Before we get into a couple of housekeeping items, things that we've got coming up over the course of the next 2 weeks. Jason, I know a little while ago you talked about split screen pause and server pause. Got that planned for an update in the near future. Vale, ahora van a hablar de las características de la actualización nueva, que iban a hablar del tema de pantalla partida, para poder parar la partida y todo eso, ¿os acordáis? El cambio de host y tal, que eso lo iban a meter en el parche nuevo en principio. We wanted it a little bit earlier, it's coming a little bit later, but yes, it's coming to zombies. Outstanding. And I guess just sort of on a general note as it relates to gauntlets, what should players sort of expect, kind of keep in mind? Muchas gracias, Best Gamer, compañero. I think like we did on the videos last time we did the little developer updates. Every time we release a gauntlet, we listen to the community, we look at what they're liking, what they're not liking. We're always very careful that we're not just kind of following the loudest voices in the communities, but what we try to do is, if we're seeing people gravitating towards a certain idea, we'll incorporate that, and that's what we're doing each time we're doing a gauntlet. And then sometimes, if something's a bit sticky for people, you know, having a bit of trouble with it, we'll keep it as well, because, you know, again, it's supposed to be a mix between challenge and reward. You know, it should be introducing you to mechanics, and then also... Está hablando de los gauntlets, en plan de que escuchan a la comunidad, de que escuchan lo que le gusta a la gente y lo que no, pero que también quieren dejar cosas que sean en plan difíciles y que sean satisfactorias de pasar, supongo, que supongan un desafío y sean divertidas de hacer. De cara a los siguientes gauntlets, supongo que habla. I'm really excited about this map. We've previously said that the remaining maps on this season will return to the Ether story, so I think this is a really special place to leave the Chaos crew, and I think people are going to have fun with it. All right.
Well then, guys, thank you very much. No han dicho absolutamente nada de la historia de Leder, simplemente han dicho como que la van a retomar después de la del caos, si no me equivoco. Vale, otra vez el tráiler. Esto es lo que pasa después del mapa de Nine. Bueno, este era el teaser, ¿no? ¿O era el tráiler este? Scarlet. Creo que es el tráiler completo otra vez. Pues ya han acabado de hablar de zombies, señores. Así que ahora o Blackout o multijugador. Creo que Blackout iba primero, no estoy seguro. Porque lo dijeron en un tweet, pero bueno, ya nos olvidamos de zombies para la gente que está ahí en plan renegando, en plan de quita los zombies, quita no sé qué. Yo no lo controlo, señores. Así que ya han acabado en principio, ¿vale? ¿El mapa es de pago? Sí, es de pago. Tienes que tener el Black Ops Pass para poder jugarlo. Se lleva. Creo que es la cinemática inicial del mapa, porque esto no lo he visto yo. Lo de que se coge un esto de agua del pozo. O sea, es la cinemática inicial del mapa, no es el tráiler como tal. I thought Delphi was the city above ground. Delfos. Red herring. The one up there was a decoy intended to protect the real Delphi from its enemies. Please help me. I am trapped in the temple of Apollo. Dice que le ayuden, que se atrapa en el templo. We're not the first ones in here. Es la intro del mapa, sí, es la cinemática inicial, porque esto hay partes del tráiler, pero vamos, que esto no lo hemos visto. Ya han bajado. Hola. No puedo aguantarlos por mucho tiempo. Bueno, para siempre. Cállate, déjame oír. Pues luego te lo he resubido, crack, si no, no estés en el directo. El directo es yo intentando traducir lo que dicen. Hay gente que dice traduce, hay gente que dice cállate. Si quieres que me calle, vete al original. No lo entiendo a veces bien 100% lo que dice, porque lo dice como susurrando súper bajo. Ja, troleado. Know thyself. Le ha cambiado el este, ¿no? La pared. Tiene que estar por ahí la oráculo. Ahí está. Igualmente lo van a sacar en español subtitulado seguramente en el canal de YouTube dentro de poco, en el de Call of Duty. Si queréis verlo en plan subtitulado bien. Where is my father? ¿Dónde está mi padre? Where is Alistair Rhodes? ¿Dónde está Alistair Rhodes? Just like your father, I too am a prisoner. These bonds prevent me from freeing him. Please. Es como que la tienen ahí atada y tal, y que no puede... Bueno, que no puede salir, no sé qué. Set us free. Ya se ha desmayado. Ya se ha liado, ¿no? Ya empieza el mapa. Esa es la cinemática inicial del mapa, ¿vale? Ahí está. Hola, ¿qué tal? Ancient Evil begins rolling out tomorrow. That doesn't mean that we've left we are making a number of other updates to both Blackout and multiplayer. Bueno, Blackout y multiplayer. About what is going into Blackout. Vale, Blackout primero. Mr. David Vonderhaar. Hello again. Hombre, ¿qué tal, compañero? How was your vacation? Dúo de calvos. Ya sabéis que Vonderhaar en este caso se está ocupando de Blackout sobre todo. No, it was pretty low key. I only emailed you 14 times. Had some family in town. That's awesome. Very Good relaxing. for you. Yeah. Grande. I mean, okay. Ya no está del todo calvo, le ha crecido un poco de pelo, ¿eh? Tiene que depilarse ya, hay que fecharse la cabeza, ¿eh? So, I know that the team's been working super hard to get a number of other sort of updates into a ver qué nos explican de las actualizaciones de Blackout. We've got several planned with Blackout, which include Zero's EMP and Outrider's Espero. Yeah. Let's talk about the EMP first, Vale, right? va a hablar primero del PEM de Zero, de la nada PEM, y luego va a hablar del arco de Outrider. Putting in specialist type weapons and equipment, right? The flamethrower, so the purifier, excuse me, is a good example of that, right?
So, but the EMP is a really good call as a piece of equipment in general because there's a lot of equipment that can be set up to you know, traps and barricading, for example, and there's not a great way to counter all that stuff. I don't particularly love that something like a trip mine. Vamos, que va a funcionar igual que en multijugador. Está hablando de que hay cosas que se ponen en el suelo, como alambres, barricadas y tal, y que pues no tiene ninguna forma de counterearlos, así que supongo que para estar a la pen, para sacar a los camperetes, ¿no? Como en multi. Barricades and also impacts vehicles in a pretty significant way, so it'll sort of stall the engine out for a while. So, o sea, si tienes una pema a un vehículo, como que lo dejas paralizado un momento, pero luego vuelve. You know, sort of EMP the vehicle, stall it, and then jump the driver or the passengers, as opposed to, you know, well, everyone's tired of getting run over. Interesante. Right? Yes. I'll tell you, I am. Yeah. Well, I mean, that's by your boss, though. Maybe. So tell me a little bit about sort of the journey toward balancing that, because I mean, this is something that comes into the world and has a pretty profound impact on your surroundings. So what was that process like? So it's Dice que era que le explique un poco el proceso de balancear esto. Of course, because every change that you make, even something small like the introduction of the EMP. Y bueno, ahora se va a enrollar con lo de siempre por lo que estoy escuchando, en plan de que tanto en multi como en blackout, cualquier cosa pequea que metas o toques tiene impacto en todas las demás. Si tú bajas un arma, por ejemplo, todas las demás se van a ver afectadas en principio, ¿no? Pues si bajas el mejor arma, va a haber un nuevo arma mejor, ¿no? Entonces un poco... Right, just the hours log. So you take steps. You go and you say, I want to get here, and this is how you got to get there. Right? And if you change está explicando eso en plan como que hay diferentes pasos, en plan o fases, que quiere hacer una cosa y quiere llegar hasta ahí, pero hay que pasar por diferentes fases en plan para testear, supongo, todo. Tema de diseño, ¿vale? De videojuegos, todo eso. We've also got Outrider's Espero. Vale, el arco del Outrider ahora. We've got a build here. You can pick that up. Yeah, let's see here. So, a ver, ¿lo van a enseñar in-game? Ahí está, sí. Lo tiene, está manejando Bonderhard. Cuidado, gameplay de Bonderhard. Gameplay de Bonderhard. Lleva hacks porque lleva 998 flechas. Bueno, igual que en el multi, ¿no? Explota y eso. Lleva hacks el Bonderhard, qué cabrón. Mira, se ha puesto ahí munición infinita, qué cabrón. Let's say it's a humiliation weapon, most likely, that people are probably gonna, you know, like to find. Está en una privada, ¿vale? And this thing comes out of care packages, so it's kind of an important thing to sort of understand about how. Vale, solo se encuentra en paquetes de ayuda, al igual que el lanzallamas, supongo, y todo eso, y la de la battery y tal. Como veis, tiene caída la flecha, evidentemente. Something like the Espero, then you have 10 shots. And that's it, like the Annihilator. Vale, tiene 10 disparos, ¿vale? O sea, él tiene hacks, tiene 1000, pero de normal ha dicho que el arco tiene 10. Viene con 10, tú lo coges y tiene 10. 10 arrows does not equate to 10 units of flame in a flamethrower, or 10 shots in an Annihilator, so it's complicated, because these weapons, obviously in multiplayer, they're balanced a very, very different way with the power and the recharge, right, which these don't have. So we just say, here's the weapon, have fun with it for a little bit, you get a fixed number of units of usage, in this case it's 10 for this weapon. And then when we put these in care packages, so you're not going to find the Espero laying around. Es hacker con J. In every doorway in a bathroom that you can find. But what you sort of get with that is then we can rotate the Purifier, the War Machine, the Espero, eventually the Annihilator, or whatever else that's from the sort of power class. And then you're only going to find so many of them in the world in the first place. And you know that their usage of them is going to be limited to whatever they have in terms of their starting ammo. So that's how we sort of handle these kinds of things. Simplemente explicando lo de que no puedas obtener munición de ningún modo, que simplemente tú lo coges y tienes la munición que viene y ya está. Que lo tira el helicóptero. Particularly if you start off with the Purifier and it's just so powerful, right? So we learned some lessons there. And we'll continue to keep learning from that and keep trying to do our best. Sí, está hablando de lanzallamas, que estaba muy cheto, creo que lo bajaron, y que han dicho que va a seguir escuchando a la comunidad para ese tipo de cosas. Yeah, so this is good. This is right from the fans, right? So, look, Medic, Outlander, Consumer, all these kinds of power-up perks in Blackout. Ah, vale, está hablando de las ventajas. But if you were using them in certain kind of combinations, then you could sort of just stay out in the collapsed area and sort of just outlive and out-heal people who were, fighting to the center of the collapse. We got tweeted about it. Of course, we tweeted about everything. And I mean everything. Vale, lo que está hablando, creo, respecto a las ventajas, es que, por ejemplo, no quieren que la gente se meta varias ventajas como consumidor, por ejemplo, y la ventaja esta de permanecer en la zona. Entonces, claro, tú te quedas fuera de la zona, en el gas, digamos, mientras te curas todo el rato y mientras los enemigos están pegando entre ellos. Y cuando ya solo queda uno, entras y lo matas. Entonces no quieren que pase eso.
the damage that it does escalates, as we all know, but now it also escalates the longer you stay in it. So vale, y lo que van a poner para que esto no pase es que si te quedas dentro de la zona del gas, el daño va escalando, es decir, que igual al principio te hace 5, pero si te quedas mucho tiempo, te va haciendo más y más daño. Es decir, de normal, si te pilla un poco el gas, no pasa nada, pero si te pilla durante mucho tiempo, cuanto más te quedes en el gas, más daño te va a ir haciendo, para penalizar eso y que la gente no haga la guarrada de las ventajas. Es lo que creo que quiere decir, así que bueno, interesante. With me, and we're like, well, this is not right. So we went after that, and then you'll have this kind of solve here. So it's going to be a lot more difficult to live and outlive other players driving around on the collapse at the end of games. Got it. As it should be. Kind of coming back to the world of weapons. It seems like we've got a new melee weapon in the mix. Oh, yeah. Is that the demo hammer you're talking about? Oh, van a enseñar el arma nueva. Ahí lo tenéis, chavales, el martillo que os enseñé en el vídeo, pero en Blackout. Simplemente es de melee. O sea, que esta la van a meter en el multi. Enseña también, Bomberhard, enseña también el sniper, no seas malo. Bueno, confirmado que va a venir el martillo, como os dije en el vídeo, así que hemos acertado otra vez más. Like al directo por haber acertado lo del martillo, señores, Tiene un like ahí. Bueno, el helicóptero lo vas a reventar a martillazos. Right. Having too much fun already for a Monday. Right. Okay, so there are a couple things that are coming soon to a Blackout experience near you, and so one of those. You're really not going to let me talk about that today? Really? The coming soon? Well, no, I have. What's it say? Coming soon, right here. I'm just. I'll read anything if you put it on a teleprompter. Me too. El Bomberhard es un poco troll, Unique New York. Here we've got a brand new 2.0 version of Ambush coming soon. Oh, okay. Vale, un nuevo modo de juego de emboscada, pero que lo van a cambiar. I love LTMs, limited time modes. I love them because you can do something that's sort of out of, character from core duos and quads. You can figure out what sticks, what people resonate with. And Ambush 1.0, we're not actually calling it 1.0 or 2.0, but the first version of Ambush. Ahora están hablando del modo de juego de emboscada, que la primera vez que lo sacaron, pues a mí, por ejemplo, no me moló mucho, la verdad. To sort of win that kind of mode with a collapse circle that was constant. And, so parts of Ambush kind of directly influence the spirit of some of Hot Pursuit. On the flip side, this is not how Ambush should be played. So we took out the things that make that problematic, particularly the ATV and the ARAV, the ATV being fast. Vale, los vehículos fuera, so that you can't even have this. We also took out the SDM because of the way that its fire rate works. And that's a bummer for me personally because that was my go-to gun. But you have to do the right thing for the mode, and it's not the right thing for the mode. We put in shotguns. And then we also have more 4X scopes. Van a poner escopetas. There's more close range and better long range, which is really the point of Ambush in the first place, not to drive people over, right? Sure. So it'll play better, and then we'll do that. We'll get more feedback. O sea que van a poner sniper y escopetas. Seguramente quitarán el tema del cuchillo, lo pondrán menos, y en vez de ir a cuchillo, pues tendrás escopeta. Y desde lejos es el sniper. No me convence del todo. Me gustaría que solo fuese el sniper, pero bueno. Even more than usual. Even more than usual there. Right? So it's like you can't, there's certain things that you can, I like working on these things because there's that demand, really. A demand to evolve it and do different things with it the next time. That, like, people don't want it to be the same thing necessarily. Yeah. Right? Well, speaking of evolution, it seems like there's some... ¿No van a enseñar Alcatraz? Yeah, so this one's been on my to-do list for a long time, so I'm really glad that we finally got some traction around this. I don't think any of us were super satisfied with the kind of information that gets displayed to you when the game is over. Yeah. And we've made one change to it, which is a journey to the change that's coming in next. A lot of people had said it was difficult to rank up in Blackout, for example, which is why we did all the work we did in the last update in the prestige levels. There's a whole world of challenges that will give you merits. Está hablando en general de varias cosas de actualizar y todo eso, como por ejemplo el tema del nivel, que lo actualizaron en el último parche, para poder subir un poco más rápido. Aunque a mí no me gusta mucho el tema del prestigio, la verdad, porque pierdes todo y solo obtienes una tarjeta de visita, que es un poco ridículo, ¿no? You just get better information. Well, we panelized it, so now what that means is it's all not compartmentalized to wins and placement. So the long road for that, which is pretty exciting,
is we don't just have to give no speak English. merit for challenges. Es que básicamente está hablando un poco de diseño, en plan de las cosas que tiene el modo de juego. En plan de tocar cosas simplemente. Entonces no creo que sea tampoco demasiado interesante. Estoy escuchando lo que dice, pues dice algo importante, pero está hablando de tocar cosas en general del modo de juego para que sea mejor o lo que sea, para evolucionarlo un poco. No specifics, kind of, you know, is there anything else that we might be seeing? This is the thing I thought you were saying I couldn't talk about, but now you're saying I can't talk about it. Thing that you can't talk about, but... Vale, creo que es lo de Alcatraz, que como que no podían hablar, pero ahora sí puede hablar de ello. For every hot dropper on the planet, wink, wink. That's how I wink. You like that? There you go. Just go ahead. There you go. Let's leave now. Meme that, right? I give him the best memes, baby. This is what we do. It's a gift right there. You're welcome. All right. So, is anything else on the Blackout front that you wanted to toss up before we go to the world premiere of our next declassified episode? Listen, there's so much happening. Vale. Creo que van a enseñar lo de Alcatraz. Last week to tell people about things. It's really weird to have shot the video and then be doing a live stream, but not having that come out. Video's coming out. We're gonna have sort of in store for everybody. I mean, Operation Grand Heist. I mean, significant updates along the way. Multiple, at least 3 developer update videos. And then we're gonna cap off that. Traduce, pana, porfa. Es que, a ver, están hablando... Bueno, ahora no, está hablando de otra cosa. Ahora está hablando de la operación del gran golpe y todo eso, que ha supuesto una actualización muy grande para un montón de modos de juego, y en Blackout han cambiado bastantes cosas, pero es que son cosas que ya se saben, ¿no? Están ahí metiendo un poco de paja, y yo lo que quiero ver es cosas nuevas como lo del arco, como lo de la pen, como lo del martillo, que sí que os traduzco bien, y si puedo, evidentemente, y el tema de lo nuevo, ¿vale? Las cosas nuevas que enseñan, como los zombies. The respawn modes we have, a fundamental tenet of most battle royale games, one life to live. You know, it's like, o sea, yo creo que le ha dicho en plan como si quiere hablar algo más antes de pasar con el tráiler nuevo de la experiencia nueva y tal, y está hablando en general de un repaso de todo lo que ha metido en el evento, como por ejemplo el modo de juego de que tiene respawn y todo eso. Es que al fin y al cabo es un poco de relleno. Alright, so the declassified piece that we're about to roll out features one Mr. Jack Wall. Right? Over the years, he's brought a lot of music to us, and that has sort of touched your world. While the piece is kind of sort of very zombies forward to sort of celebrate ancient evil, what's been your experience with Jack and with music and multiplayer? Yeah, I mean, in general, we systematized music in a way, right? Sort of the stingers that you hear. Ahora creo que va a hablar como de música, de la relación con otros compañeros a la hora de trabajar con ellos. En plan, sobre todo en plan con la gente de audio y todo eso, pero sigue siendo un poco de relleno. De momento del competitivo no han dicho nada porque es lo último que van a tocar, lo del multi. De momento, han hablado de zombies y ya están hablando de Blackout. It's been really interesting to have music or audio in general as a sort of as a designer tool, right? I mean, not necessarily, obviously sound designers have to deal with this kind of thing all the time, but as a system designer, it's neat to have that kind of thing in your library that you can use, because if you could get one more thing off the HUD, right, so you don't have to display messages all the time on the HUD, and tell it with audio or lighting or effects or whatever other way, you can tell communication, player communication, right? I need to tell you, the player, something as a designer, and I don't have to use it with HUD. That would be fantastic, right? So that's my experience with that stuff, and it matters. Ha hablado un poco de eso, de lo que se ha dicho con el estudio de audio. También me acuerdo que estuvo tuiteando alguna cosilla. Bueno, creo que van a poner el trailer ahora. As well as our good friend of the family, composer Jack Wall, to tell the story about music in the game. Here is the world premiere of our newest issue, or newest episode. O sea, van a sacar un tráiler de estos documentales que hacen ellos, ahora en cuanto al sonido y todo eso, a ver si sacan algo en plan de... Simplemente es un documental de cómo ha trabajado Wonderhard con el tema de los audios, la música y todo eso, lo que estaban hablando ahora. No es tráiler de Alcatraz en principio, no sé que se pongan algo, pero no tiene por qué. And without them, Black Ops 2, 3, and 4 would have a completely different vibe. Writing a score for a Black Ops game is challenging because there's a lot of music to write. You have to look at the 30,000-foot, you know, view of what the entire game is. Como edita los audios. Brian will always joke that we have to get Jack everything, because he wants everything. He wants story, he wants art,
He wants any videos. He wants taped conversations about how we're going to design the game. Jack Wall es el mejor compositor que Call of Duty ha tenido, la verdad. I love steeping myself into the game as far as I can to really understand what it is. And then I feel like before I write any notes, I'm all over every scrap of paper they can give me. Then I'll start writing because I feel like I've got it. Siempre he pensado que para componer hay que tener una cabeza de la hostia. Yo soy muy pato con la música. En general me gusta cualquier género que la gente me pregunta y tal, pero vamos, que yo no podría componer nada. I'm just writing and I keep making passes at it. I keep painting on the canvas and then, you know, just like a visual artist would do. In Black Ops 4, we had a new challenge in that we didn't have a campaign. Director de audio. And almost all the music in these games gets developed in campaign and then branched out to the other parts of the game. Omite eso. Sí, espera, ahora le doy a un botón para que lo salten. And unlike the campaign, the music in Zombies is generally map specific. You know, we don't really take round starts from one map and put them in another one unless there's a good reason for that. So we kind of had to work in a slightly different way than we had in the past, where, you know, we're looking more at the level environment and less at the characters for the most part. You know, Black Ops 4 instrumentation really doesn't matter as much as the variety of music to fit all the different maps that are coming out and to Es que en verdad también es eso, ¿no? Que en plan está hablando un poquito de que en este juego han tenido que trabajar más porque también daos cuenta que relacionado con zombies ha sacado muchos más mapas y además las historias son diferentes. Es como que no pueden repetir algunas melodías tampoco, no sé, hay muchas, en plan, este mapa, el de Blue of the Dead, yo que sé, pues, hay bastantes mapas que son totalmente diferentes de temática y tienen que hacer todas las canciones y todo. Todo el sonido ambiente y todas las movidas. Eso es un trabajo bastante tocho. And they've got their headphones on, or they've got, you know, surround sound in their house or whatever. You know, we want that to sound like a movie, and we want the experience to be that dramatic. So I don't always do only dark, you know, Call of Duty music. Sometimes I'll do really emotional music, and I do that because I think everybody reacts to that no matter what, you know. And if we find the right moments, it can really enhance the gameplay. We developed the multiplayer themes much the same way we did everything else, which is we kind of paint the experience out. Like, this is how we want the player to feel. Hasta hablando de la música del multiplayer. You know, during the pre-match, we want to build anticipation, and then when you spawn in, we want to give you a rush of adrenaline. El musicote de la intro, señores. ¡Partida, partida! Bueno, chavales, ya estamos aquí dentro de la partida con Lizer. Que tryhard, Lizer en este mapa. Yo nunca lo haría, capa. A ver, la música del juego está bien. Pero el director de qué exactamente, de audio, maneja todo lo relacionado con audio en el juego, y este es el que compone las canciones, el compositor de la empresa, vamos, del estudio. And so we always, for some reason, we start off saying we're going to have a very little orchestra, right? And then, you know, I'll write a bunch of sci-fi kind of, you know, whatever, synth cues, and then the team will get them, and they're great, and they work great. And then there's one cue, oh, this should be an orchestra cue, so I write the orchestra cue. Send that in, and they're like, can we do more of that? We like that. It's very epic, and, you know, nothing really does what the orchestra can do. So my initial idea for writing the zombie theme was, you know, let's make it really scary and dark. Ahora sigue hablando del tema de la música de los zombies, como que quería hacerla ahí como muy oscura y épica y tal, no sé qué. When they did the announcement on May 17th of the game, it was the Titanic movie. It's the intro cinematic for the game, and that cinematic, about the last 30 seconds of it, had this chord progression. And Brian, when he heard it, he called me right away and said, "That's the zombie theme." I was like, "Really? This hero thing?" He goes, yeah, it's awesome. We love it. It's awesome. One of the awesome things. Esa es otra, tener contento al Blandel con el tema de la música tiene que ser en plan, hostia, le gustará o no, ¿sabes? La canción que he hecho. Y te dice que no, ¿qué haces? Con todo el curro que te has pegado. And he's friends with all of them. So he has a billion ideas, and then he also knows the people who can help execute it. So he'll just send me stuff, especially for like the multiplayer stuff. He'll just send me finished tracks, and it's always like perfect.
And that's one of the great things about working with Treyarch is they just like what I'm doing to a certain point, and then they're trusting in terms of finishing. Como la rompe, like, la go tía finish esa. it. Like, this is great. You're in the right path. Just go finish it, and they just let me do that. Es como que And dice so que le I aprecian just mucho keep la going empresa, como que le encanta trabajar en esta empresa porque todo lo que hace le encanta a la gente que trabaja con él y todo eso. There is that. I'd rather work with great people who do things way better than I do. You know, and with Black Ops, I get an opportunity all the time to work with the best people. You know, they don't, you know, Treyarch, Activision, they don't skimp when it comes to the quality of their music. And I'm so grateful for that because I really do put it to good use. The resources I receive to do that are put to the best test every single day that I'm working. And I feel like I always feel really good about what I'm delivering because I know that, you know, I put my best foot forward to make this music really entertaining for the player. Vale, pues ya se ha acabado. Welcome back. Big shout out to the No está mal, es interesante. Sé que a mucha gente del chat no le interesa, pero es interesante. Thank you very much for all the time and effort it took to put that together. As we mentioned before, multiplayer, zombies, Blackout, multiplayer. Bien. We've got updates coming to multiplayer. every corner of the game. No han enseñado lo de Alcatraz al final, pero bueno, al menos han enseñado el martillo y el arco. Gentlemen, welcome to the stream. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Good to be here. All right, out of the gate, let's kind of start things off with league play. A ver, primero modo liga van a hablar, for ¿vale? Black Ops 4 has Competitivo. become kind of a success story on its own in that, like, we're seeing people engaging with league play more than they have since Black Ops 2. We've never seen such a spike for league play before when it came out. So many people are playing it. Such a huge, and for so long. Dice que está jugando mucha gente en el modo liga. De hecho, enseñaron un gráfico hace poco que había muchísima gente jugando, incluso más que en el Black Ops 2, creo. Absolutely. So, and with that, I mean, along with that comes our commitment to league play, and we are bringing a number of updates to that tomorrow, including some new ranks. Yeah. Nuevos rangos en modo liga mañana. New ranks. Ranks 21 to 30, I think, extending that tail end of the progression system. So, want to talk a little bit about league play success, just in terms of like the design intention. We wanted to grow league play. We wanted to get more people involved in that scene. There's a really rich CWL professional history there. And it keeps on going. We want to get more people involved, more players involved with that. So we've been successful with that, and one of the key design goals there was to not make players feel punished if they weren't the best or if they weren't the top 25%. And that's what the system was designed to do, to help everyone feel engaged, like they could. Está hablando en principio del sistema nuevo que han metido para que la gente no se sienta desconectada. Esto es lo que hablaron ya hace tiempo, ¿no? Para que la gente no se sienta desconectada de que juega, ve que no llega y no tiene ningún tipo de recompensa. I'm so good, I want to know how much better I am than everyone else. Or if they're a little bit lower than that, they want to know, well, I want to know if I'm where I am. Vale, creo que va a hablar ahora de recompensas, porque dice que la gente no se siente lo suficientemente contenta con las recompensas que tiene porque quiere como hacerse notar, es decir, en plan, mira, que yo soy el primero de la liga, no sé qué, o yo soy tal y he hecho tal, ¿no? Yo soy muy bueno. Eso es lo que se refiere, ¿no? Combinar un poco y acercar a la gente casual al competitivo, a la CWL y todo eso. Exactly. That's exactly what skill divisions is. So skill divisions, layers on top of all the existing systems, so everyone can still come in and play. You're always progressing forward by earning gems and earning ranks. And skills, the skill system is going to be when you start a new season, once this feature launches in the near future. Se van a poner una estadística nueva que se llama habilidad. And that ladder is going to be based on skill. So vale, un nuevo ladder basado en habilidad. For example, is going to be your professional players, your grinders. They're going to be only in a ladder with other masters. O sea, que van a emparejar a la gente que realmente juega mucho, que es muy buena, entre ellos, ¿vale? En plan, la gente que está en el top, que son buenos, que son gente de competitivo y tal. Van a medir la habilidad, que es lo que debería ser. No el tiempo que juegues o yo qué sé. Ah, ¿qué tal lo hace? O sea, tu rango, aparte de ser diamante, oro y todo eso, va a tener como una especie de banner detrás, como una pancarta, digamos, o una medallita, que te va a decir tu rango de habilidad que tienes. O sea, vamos a tener como dos rangos, digamos. How it's exposed to players, and they'll understand where they stand next to players, even if they've been progressing and ranking up real high. This is really going to give them an indication of the true skill. Yeah. Vale. Team has been Más o menos eso es lo que he dicho en resumen. There's other updates planned for tomorrow, including some updates to the bonus pool. Yes, the bonus pool is going to go to, it's going to persist through the whole event. So rather than having to play every day, maybe you want to get all your games in on one day, right? People have different schedules. So the bonus pool is going to be for the whole event.
It's not going to be a daily bonus pool. It'll have a larger number. Vale. I'm not sure what the number that we landed on exactly. We're going for a certain number, but I don't want to be wrong. Vale, van a cambiar el sistema de bonus diario y dice que no toda la gente puede jugar todos los días porque cada día te daban un bonus creo que de 200 puntos y van a poner un número más largo que no sabe exactamente cuál va a ser, pero para que durante el evento ese, que igual dura 4 o 5 días, si quieres jugar todo en un mismo día, poder ganar el bonus todo eso jugando ese mismo día, ¿vale? O sea que no lo van a repartir en días, sino que el bonus diario lo van a cambiar y va a ser bonus de evento, para que me entendáis. A ver ahora. That goes along well with the bonus pool. Lasting for the whole week, right? Sure. And that way you have enough time to get into an event. You have, sí, bueno, eso, que van a dejar el bonus todo el evento entero. You have a week's a substantial chunk of time, and you can figure out when in your week you're going to grind for that ladder position to get number 1, get your gold, get your flames going on, and all the rewards that come with that. Bueno, está bien. Creo que es una mejora. Some good news for those who have been talking about Friendly Fire. Friendly Fire, yes. Vale, fuego amigo. Interesante. We took a look at all the feedback surrounding kind of the griefing, shooting teammates off the spawn, just the unsavory players out there is a good way to put it. And we've also seen people accidentally kicked. I think a few of us. Está hablando de la gente que dispara al empezar, que te mata, lo típico, ¿no? Alguna granada y tal, pero tampoco quieren que echen a la gente de la partida sin querer, porque mata a alguien sin querer, se ha cruzado, la tira una granada, lo que sea, ¿no? People that may just, have had some accidental team kills. But at the same time, we want to punish those. O sea, no quieren penalizar a la gente que sin querer mata a compañeros, pero a la vez quieren penalizar a la gente que lo hace a propósito. ¿Qué va a hacer? A ver. First, I'll mention is ricochet friendly fire damage at the start of every round or match. Vale. So the times that you spawn in and al principio de la partida, durante un corto periodo de tiempo, va a haber fuego amigo, pero por daño de rebote. Si tú disparas a alguien durante el principio de la partida, el daño lo vas a recibir tú, ¿vale? En plan, algún compañero me refiero. It's still not great for the team, but it's going to have a lower impact on the team. Dice que no es lo mejor del mundo, pero que al menos no será tan jodido para el equipo, no joderá tanto, ¿no? En plan, que si te quiere disparar a algún tonto, pues se va a suicidar él, al principio, luego ya no. The first 3 kills is what I believe we're going to start out with. So I shoot my teammate, I damage my teammate, I kill my teammate. Not good. I get 3 of those, whether it's intentional or accidental. After that, we're going to transition to ricochet. So any further friendly fire damage that I deal is going to reflect back to me. Vale, esto es muy raro, lo que te estoy explicando, pero lo voy a explicar ahora. Vale, esto es muy raro, pero lo que van a hacer es que si matas 3 compañeros, a partir del cuarto compañero tienes, o sea, has matado 3 compañeros, sin querer o queriendo, da igual. Pues a partir de ahí tienes fuego amigo de rebote, en plan de que tú mismo te haces daño, al igual que al principio. Es un poco raro, pero bueno, a ver qué tal sale eso. Somebody gets in your way a little bit and you kill your teammate. We want to be a little bit more lenient with those, so instead of just immediately kicking after 3 kills, you're going to have a little bit more time, but it's going to reflect damage back to you. So those are the big items. O sea, en vez de echarte de la partida por 3 kills, te va a hacer daño de rebote a ti. O sea, ya no puedes matar compañeros, el daño te lo vas a llevar tú. En caso de que dispares a alguien más, ¿vale? 3 compañeros son, ha dicho. Behind the scenes on the design front, because it doesn't sound like, someone just went and hit the button on this one. It's one of those things where, even over the years, there's a large camp that says, I want ricochet at all times. Yeah. There's a large camp that says, no, I love it how it is. So it's kind of taking that community feedback, circling up in our design. Está hablando ahora un poco en general, yo creo, de esta decisión, de que no es tan fácil. Le ha preguntado cómo dar a un botón y hacer todo y ya está, ¿no? Sino que tienen que recibir el feedback de la gente y a partir de ahí pensar que es lo mejor, supongo, vamos. Immediately removing from the match, because as soon as you're removed from the match, there's no coming back from that. I mean, you can win a 4v5. We've done it, but you're still down a man. You're down a player, right? So it's just about being lenient. We want even the intentional griefers. Maybe they're going to stop and think, you know what, I can't be a griefer anymore. So maybe I should just actually play the game as intended. And it's just kind of trying to come up with a system that la decisión que ha tomado, en plan, la dice que la ha tomado en parte porque la gente que lo hace a propósito, si, a ver, va a matar gente, pero va a llegar un punto en el que ya no puede joder a la gente y tiene que entender, por así decirlo, que tiene que jugar bien, pero vamos, lo dudo. Si el tío quiere tirar la partida, si no puede matar compañeros, se va a quedar quieto en la base, sin hacer nada. Pero bueno, a ver qué tal sale ese cambio, no sé. Esto del fuego amigo es en modo liga. Están hablando ahora de modo liga solo.
kind of spoiling that experience. So there's a lot of different ways that can happen, unfortunately, right? In the best scenario, everyone's just playing and in for the team game and in for the long haul, but that's not how it turns out, right? Some people, you know, for whatever reason, they're not able to do that. So we have other things coming up. This is one component of it. We have things coming up where we're looking at giving proper disincentivizing players to leave, to kick, all of those things, you know, more punishments, but more están hablando en general de todo, en plan de expulsar a gente, yo que sé, de meter penalizaciones, que están mirando las cosas, pero de momento no creo que lo metan, lo están mirando sin más. We're also looking at ways to not punish players who get stuck in those Javier, la actualización es mañana. So if a match starts outnumbered, then we can do some things to alleviate any punishment that anyone in there might have. We'll talk more about that feature soon. And yeah, so it's one part of the strategy to make the more pure competitive experience so that everyone can enjoy it and not fall victim to the griefers. No, there you go. Yeah. Se han enrollado bien, con el tema del fuego amigo y la gente que jode y todo eso. Throughout the season. We are looking at improving the matchmaking for parties. That we have skill-based matchmaking. It works great. When you have parties, there's some room for improvement there because of the way that if you get in a party, you have someone at the top and the bottom, the way the algorithm works. We're going to look to tighten that up a little bit. Sure. And we also are looking at a CWL league play and specific rule set, which affects gameplay. It's going to affect how specialist Vale, han mirado, estaba hablando ahora de las normas de la CWL y antes de eso ha hablado del tema del matchmaking por habilidad, que cuando juegas en grupo pues te suelen emparejar con gente que a lo mejor va sola pero que está más arriba, mucho más arriba que tú, para que sea más justo, pero que lo van a tocar igualmente, que lo quieren seguir mirando y lo van a arreglar. En plan que quieren mejorar eso, ha dicho. So you can look forward to that in competitive modes as well. All right. So, I mean, you guys, the team was also involved in a number of weapon tuning updates this round for both multiplayer and Blackout. On the weapon tuning front, what should people expect tomorrow? We got, let's see, I guess five different things to talk about. Sure. The 5 things will be SMGs, pistols, vale, algo de balance de armas van a hablar, creo. Snipers, and hit detection. So just go through those. SMGs, fusiles. Our weapon balance, looking at the analytics, looking at the data, it's actually the best it's been. It keeps getting better, so we'd love to, like compared to Black Ops 2, Black Ops 3, we're seeing more people spread across more guns than ever before. We're not seeing as many people clumped up onto one gun, which wasn't too bad in some of the other games, but you still had your VMPs in BO3, you had your AN94 en BO2. Están hablando en plan como hacen el balance de armas en base a diferentes juegos anteriores, como por ejemplo hablado de la UMP de Black Ops 3 que estaba muy fuerte y luego la acabaron bajando en Black Ops 2, también había alguna fuerte como la MSMC, pero dicen que de momento, por lo que he entendido, que en Black Ops 4 es como el mejor balance que tienen, pero lo que lo quieren seguir mejorando en cuanto por lo menos a sus fusiles. No pino del todo, igual la cordita sigue estando floja. So SMGs are coming up. Pistols. ¿Pistolas? Now you go back our history, talking about Black Ops 2. Black Ops 2 pistols were pretty dang good. And our philosophy las pistolas de Black Ops 2 eran muy buenas. They cost a point, you don't have to take them, we want to incentivize you to take them. And we followed that philosophy. We kind of dialed that back on Black Ops 4 a little bit, so the pistols are more traditional, a little bit weaker. And what we're seeing is that people just aren't being as successful when they pick them. So pistols are getting collective bump up also. Vale, van a mejorar las pistolas, al igual que los subfusiles, por lo que tengo entendido, porque piensan que son un poco inferiores a los demás Black Ops. Working with the pros, we have a very healthy competitive meta. Actually, there's three primary weapons in play all the time, with the occasional sniper rifle and some other guns. So it's actually great for a Call of Duty meta. We think we can do even better. So we've been working closely with the pros, making sure that their feedback aligns with what we see across. Vale, han preguntado a los profesionales a la hora de tocar armas que se juegan. To fill specific spots in the competitive meta. So the competitive meta right now, you see a SOG, SMG for short range, Maddox for mid-range combat, and the ICR is the long range. There's a spot in there in between the Maddox and the ICR, so we're going to try and get some guns in there. So we're making some buffs to the KN-44's range. KN? And the rango, ABR, we're making some tweaks to that as well, some ammo, some handling. So yeah, so those guns, maybe the Rampart, we're not really touching that, but we did make a slight change to global flinch. When you're el retroceso de la Rampart, el pincheo que tienes, el estremecimiento cuando te disparan. Vale, o sea, van a meter balance de armas en este pase también, ¿vale? Por ejemplo, la KN y la BR la van a subir, quieren meterlas para que sean efectivas en los rangos entre la Maddox y la ICR, y la Rampart quieren también tocarla, pero a lo mejor algo con el tema del flincheo, que es cuando te disparan. El retroceso que tienes cuando te disparan. One bullet. So
We've had a lot of consistent feedback about the Paladin. People asking for more ammo, asking for a ver, el Paladín, que también lo quieren tocar. El Sniper. Context. And the sniper community, like, we go way back. I mean, like, snipers in Call of Duty, you see content creators out there with, like, 4 million subscribers, right? Like, there's a lot of people that love sniping and like that content, like to engage in it. And the problem is that the Paladin doesn't have extended mags. And that was what we intended, right? Vale, y está hablando de que el Paladin no tiene cargadores ampliados porque así lo quieren. Like the Paladin, going back all the way, even Black Ops 1, L96, they all had extended mags. Sí. So from a player's perspective, who's in this community, who are just grinding todos los snipers en todos los demás juegos tienen ampliados. En Black Ops 2, por ejemplo. For Call of Duty, that was a big loss for them, to not have more than just the 5 bullets. So we're giving the Paladin 1 bullet, the base gun is going to go to 6 bullets. So that's the gift. But it is not just a straight buff, it is a rebalance. There is a cost to pay there. The reload's going to take a little bit longer, right? There's now a fatter 50 o sea, creo que va a mejorar el cargador del Paladin, pero van a hacer que recargue más lento. It's a give and a take there. It's going to take longer for the sniper to reload, even wherever they are in their magazine, even if it's a partial reload. So that's a big one for the sniping community. Vale. And to balance it out for everyone else who's not a sniper as well. Escopetas. On the sniper note, we're increasing the fire rate for the SDM a little bit. It's just one of those guns. El SDM para que dispare un poco más rápido. Some of the other guns probably the lowest on the popularity band, so we're going to bring that one up a little bit. And lastly, for weapons, we made some hit detection improvements in our code base. Ojo, So what happened was mejora el hit detection. Detection is great on LAN, on network with low latency. When you have complex network environments vale, dice que el hitbox del juego, o sea, que es bueno siempre que estés en LAN o con ping bajo, con buenas conexiones, pero cuando hay tanta fluctuación y hay tanto pin elevado y tal, como que las balas no entran bien a veces. Pasa bastante. Lo habéis visto en mis gameplays, ¿no? Que a veces digo, hostia, creo que le he dado, ¿sabes? Pero no le he dado, no ha registrado el tiro. Vale, o sea que se supone que en general está explicando que han mejorado el hit detection para esta, ¿cómo se llama? Para esta update, para esta actualización. Así que las armas matarán más porque pegarán mejor. En principio, no se perderán tiros. Así que eso está bien, ¿no? So, very micro things, but in general it should provide for a smoother gunplay experience. Está bien eso. Vale, mañana sacarán el parche, meterán las notas y os traeré los cambios bien, pero explica unos cuantos. Y bueno. Yeah, it's exciting. A ver de qué le ha preguntado. No specialists. Ah, el modo de juego nuevo. Sin especialistas, ¿vale? Pero hay curación manual. ¿Cuánta vida hay? No lo veo. Quita eso, que quiero ver cuánta vida hay. Bare bones is, like I said, no specialists, so that means full restrictions on specialist weaponry, special issue equipment. Creo que sigue habiendo 150 de vida. No estoy seguro. ¿Cuántas barritas tiene la gente en la cabeza de vida? Una, dos. Es que si gira tan rápido no puedo contarlas. 150 abajo pone, así que vida 150. Simplemente es un modo de juego sin especialistas, ya está. O sea, que normas clásicas me da a mí que no, ¿sabes? Curación manual y 150 de vida, por lo que veo. What do we want this to be? What do we want bare bones to be? So we kind of said, you know what, let's take a look at our past games, you know, Black Ops 2, for example, and use that as kind of. Que bueno, igualmente tampoco está mal, o sea, para la gente que quiera jugar sin especialistas, pues tienes que jugar con granadas o stuns, y en este caso, pues como veis, no llevas especialista, ¿vale? Está prohibido, así que. Bueno, creo que gente esperaba lo de que se curara solo el jugador o que hubiese menos vida, pero bueno. Right, some of those are new for Black Ops 4, right? We all love them, but it is very Black Ops 4, and it's a power banding that we said, you know what? If we're using Black Ops 2 as our guiding light, we're going to say no operator. Eso no funciona así. On top of that, no gear. So things like body armor, acoustic sensors, stim shot, those are all restricted. Again, looking at vale, está diciendo que el blindaje está prohibido, en principio, ¿vale? O eso ha dicho, vamos, que todos los equipamientos están prohibidos en principio, ¿vale? En plan, lo de ganar los puntos, creo, lo de... Ahí ha tocado un blindaje, ¿no? O sería por la máscara táctica. Que igual era máscara táctica. O sea, que no va a haber equipamiento, ¿vale? Ni sensor acústico, ni blindaje, ni nada de eso. Ni lo de los puntos, ni el steam shot, que es lo de curarte rápido. Es lo que creo que ha dicho. Another big change, which is completely new for us, not new for, you know, our past games. Again, looking at our past classic Black Ops gameplay, is going to be single-use equipment.
So in Black Ops 4 right now, you load into the match, for example, vale, o sea, lo que han puesto es que el equipamiento que utilizas es de tan solo un uso. En plan, que tú naces y tienes el equipamiento, ¿vale? Normalmente en Black Ops 4 tú te pones una granada y es como lo del especialista, tiene cooldown, pero aquí cada vez que naces tienes una granada nueva, para que me entendáis. And when you use that, it's gone for that life. It's not going to charge back up, and then when you respawn, it's going to be fully charged again. So just all of those things we took the time to kind of really capture a nice bueno, está bien, ¿no? feel, Lo que pasa es que va a haber mucho spam de granadas. Creo que va a ser buena idea ponerse el chaleco, ¿eh? Porque va a haber mucho spam de granadas, pero mucho. Bueno, igual que los antiguos, ¿no? En Nuketown, en Black Ops 1, si no te llevas el chaleco puesto, vamos, la que pillas. So we're going to start off with Team Deathmatch and Domination. That's our two most popular game modes. And yes, we will have a hardcore bare bones mosh pit with those two game modes, hardcore, Team Deathmatch. Vale, van a poner eso también, pero en extremo, han dicho. El modo de juego sin especialistas, pero también en extremo para la gente que quiera jugarlo. ¡Infectado, señores! ¡Infectado! Yes. A ver. The game mode that we all know and love, Infected. Vale, enseña gameplay de Infectado, crack. We did this, I believe, Black Ops 3 was our first foray into Infected land. Raven helped us with that one. This one we've done in studio. We've got to play it along the way and kind of experience all the... Dice que les ayudó Raven a hacer el Infectado primero que hicieron. Que son los que hicieron el Modern Warfare Remaster, como sabéis. Que no tiene Infectado, Modern Warfare Remaster. Pero sí que lo hicieron junto con... Bueno, no, Raven no hizo el Modern Warfare 3, fue Sledgehammer con Infinity War. Continuing on modes, we've got a new one coming down the pipe. We've got Deathmatch Domination. Duelo por equipos, dominación, nuevo modo de juego. Luckily, I've got you guys. ¿Será como en Destiny? A ver, igual es como el de Destiny. This is actually Tony. Tony brought this up, and then looking at the feedback from the community, we've seen this over the years, nonstop, right? So the domination players, they're like, what the hell is this guy doing? He's just going around getting kills. He's not helping at all. You know what? Miles. That is very... Sorry, well, just... So you know what? Miles is actually going to be able to help the team in Deathmatch Domination. Están hablando de la gente que en Dominio se dedica a matar y que realmente no ayuda al equipo y estaban riéndose de alguien de la oficina, de algún amigo suyo o algo, en plan algún compañero de trabajo. It just feels like it fits. It's kind of like the dumbest best idea that we've had. Like that's what I'm here for. Yeah. Well, okay, everyone's playing TDM. Let's think about TDM. Everyone's playing Domination. Let's think about Domination variants. And then there was just that moment of like, what if they were both? And it was like. Vale, pues van a combinar en un modo de juego dominio y duelo por equipos. Se debe suponer que será como en Battlefield, que va por tickets o algo así, o como en Destiny, que cuando matas con... En Destiny, por ejemplo, cuando tú tienes dos banderas, matas y cuenta más. We're going to ensure that kills that occur in this match of domination also contribute to the team score. So as you go out there and capture those domination zones, which are also going to boost your team score, any kills that you get are also going to contribute to that score. Vale, o sea que sí, que es como en Destiny. Cuantas más banderas tengas y mates, más va a subir la puntuación. Así que la gente que nos gusta matar mucho en dominio, pues oye, que vamos a ayudar al equipo, ¿no? Por una vez en la vida. Wait, slow down. Sorry. But we've increased the score limit for Deathmatch Domination from Domination. So vale, le han metido más límite de puntuación porque evidentemente vas a llegar más rápido. All the slayers, all the objectives, everybody's going to be PTFOing. I'm not sure if you're familiar with that, but it's going to be fun, right? We've had a blast with it, and I'm excited to bring that one to the community and see how everybody reacts. And then Arsenal gets a bit of a makeover tomorrow. Yes, Arsenal Sandstorm. I'm not sure exactly when that one comes out. You would know better than I. We just make the shoes, as Langer said. But it's the furthest we've pushed one of our alternate maps so far. So I believe we've done Firing Range Night. O sea, creo que han dicho que van a sacar el mapa de Arsenal, pero con otro clima diferente, ¿vale? Si no me equivoco. O sea, que simplemente este mapa va a ser gratis para todo el mundo, el de Arsenal. O sea, Arsenal, pero con una tormenta de arena. Puede estar bien. When you come around those pieces of cover that you're used to having those longer lines of sight on, near a control point over on the side near the vents,
you're going to have to close that gap a bit more because you're just not going to have that same visibility. O sea que no se va a ver bien durante la tormenta de arena en el mapa. Puede ser divertido para rushear, para que no te campen de lejos. Hombre, si lleva térmica te va a dar igual la tormenta, porque te va a ver el calor del cuerpo. Así que las térmicas ahí igual revientan más. All right. Anything else in the multiplayer front that you'd like to add? There's a lot. I don't know what we could talk about. I mean, we could go all day. It's tough to keep track of that line, where what we can talk about and what we can't. Igualmente no os preocupéis porque mañana haré un resumen, ¿vale? De todo el directo. Con lo que yo me he enterado prácticamente de todo, pero miraré el directo de nuevo, la gente que haga el resumen, y os lo traeré traducido, ¿vale? Así que no os preocupéis. So we're kind of, a ver, más cosas. Holistically taking a look at some of the restrictions that we've put on some of the customization, and this is one of those examples. I believe before you, if you got a reactive camo and you wanted to put it on another weapon, you had to have had gold camo unlocked. We're getting rid of that restriction. Vale, o sea que ahora vas a poner el reactivo en donde quieras sin tener el oro desbloqueado. As freely as you want to be. And then, like I said, we're taking a look at that, you know, at a more of a macro level and seeing where we can pull back on some of those restrictions that we've gotten feedback on. Se van a eliminar restricciones en la customización de personajes y de skins y todo eso, de armas. Keep on bringing feedback. We're getting great stuff. One example of that, we had medals that weren't given enough XP, and we took a look at that. It was on score streak kills, some particular score streak kills. So now all those medals are at least 100 XP, no matter what. That came right from the community. It was a great screenshot, and it was great. We get things like that all the time, so keep that stuff coming. That fix is live. There's more things in the patch notes, of course, detail-oriented level, lots of fixes, lots of quality of life improvements across the game. Corrección de bugs y todo eso, vamos. Those detailed patch notes on our social channels and on Reddit tomorrow. Guys, thanks for coming by. Se han dicho que van a poner las notas del parche mañana en Reddit. Thanks for watching. Hombre, evidentemente mañana sale el evento. Thank yous to cover off on. First and foremost, the entire studio team, thanks for your hard work and for bringing this update to life. Special shout out to the Treyarch Studio Communications team. Tommy, Ben, Stephanie, Foxy. Vale, está dando las gracias en plan por haber hecho esto posible, lo del tema del evento, a todo el estudio en general. Que vamos, que se acabó ya. The audio would not hear it without you, quite literally. Shout outs to Activision Legal, Activision PR for a ton of approvals that went through them last week. Really appreciate all the help. And for those of you following my rib injury, thank you for your concern. I'll be back on the Rise and Grind path tomorrow. There you go. Awesome. Vale, thanks for tuning in. Appreciate it. We'll see you playing Ancient Evil tomorrow. We'll see you online. Take it easy. Vale, pues se acabó. Que mañana sale todo en principio, ¿vale? Oh, vaya. ¿Se ha petado ya? ¿Está? Ya está, a tomar por culo, sin música para finalizar el directo ni nada. Muy mal, Treyarch. Mis directos molan más porque yo pongo música. Pues ha petado el directo, ¿vale? Ya ha petado, ya no hay más directo. No, porque ya esto está repetido. Así que voy a poner la miniatura, pero ahora me pongo yo, no os preocupéis, ¿vale? Para que no estéis tristes, no os preocupéis, que no voy a cerrar el directo todavía, aunque me tengo que ir a preparar el otro, que sabéis que ahora voy a empezar. Espera que me ponga la camarilla, ahí está. Ahora voy a hacer un directo en el otro canal, ¿vale? En el canal de Mr. Soki del Dokkan Battle. Y lo voy a empezar prácticamente en unos 10 minutos. Así que os leo un poco y me voy a hacer el otro directo, señores. ¿No hay mini pase de evento? Seguramente sí, pero eso no lo han enseñado, ¿vale? No han hablado de eso. Sobre todo se han centrado en hablar de diseño, de mods de juego nuevos, de mejoras de modo liga. Bueno, han enseñado una de las armas nuevas, que evidentemente vendrá con el pase, que es el martillo este. El sniper de momento parece que no lo han enseñado, pero a lo mejor está también para el evento. Se han querido guardar y ya está, no lo sé. Cambios en armas también han dicho. Como os digo, infectado, el modo sin especialistas, que al final sí que va a haber curación manual y 150 de vida, así que solo sin especialistas y con lo de las granadas y todo eso normal. Y en Twitch siguen, no. En Twitch de hecho no había nada. No VSAT, pero que el VSAT no lo van a meter, señores. No van a meter en VSAT. ¿Hay noticias del Call of Duty móvil? No, no hay noticias del Call of Duty móvil, señores. Pero vamos, yo me esperaba algo así en el directo, Yo no sé, os hacéis demasiadas ilusiones en plan de como que van a hacer un directo de 10 minutos enseñando todo de golpe. Ya sabéis que los directos de Treyarch no funcionan así, pero bueno, más o menos lo que han enseñado me lo esperaba. Me esperaba que enseñasen algo más, como lo de Blackout, que mañana estará seguramente, pero lo veremos en plan en algún directo o lo que sea. O sea, mañana voy a hacer un directo otra vez, ¿vale? Igual son dos, no lo sé, porque van a sacar el mapa de zombies nuevo y van a enseñar van a sacar el evento multijugador y seguramente también lo de Blackout. Entonces a lo mejor hago un directo pequeño, digamos, enseñando todo lo que hay nuevo y luego corto y pongo otro directo de zombies. Ya veremos, ¿vale? Cómo lo hago, pero bueno. Nuevos mapas, solo han dicho el de Arsenal.
es que los nuevos mapas solo salen en operaciones nuevas. Esto no es una operación nueva, esto es un evento dentro de la operación de gran golpe. Así que no va a haber mapas multijugador nuevos. Va a haber Arsenal han dicho, con Tormenta de Arena, gratis para todo el mundo mañana. Pero por lo demás, no. Noticias de zombies, sí, pero tienes que verte el directo resubido, porque lo han hecho al principio. ¿Cuándo es el directo de Sony? En unas 2 horas. Así que ahí igual anuncian lo de Modern Warfare 4. Puede ser, puede no ser, ya lo veremos, ¿vale? Sony ya tiene el directo preparado. A ver, yo no voy a hacer directo lo de Sony, ¿vale? Pero con lo que digan, que a lo mejor no dicen nada, ojo, ¿eh? Pero si dicen algo, yo os lo comento mañana en un vídeo sin problema, vamos, ojalá. Yo os digo que es probable y puede que no pase, pero ojalá. Y la gente todavía preguntando lo de Modern Warfare 4, que esto es de Treyarch, que esto aquí no te van a enseñar un juego de Infinity War. Que no es el mismo directo, que es diferente directo. ¿Hasta que ahora sale el mapa? Pues o por la mañana o a las 7. ¿Qué te parece lo del Paladin? Tiene buena pinta con 6 balillas, ¿no? Aunque no han subido el tiempo de recarga, pero bueno, el Sniper no ha hablado, ¿verdad? No, el nuevo no, el Sniper nuevo no ha dicho nada. Así que bueno, voy a cerrar ya el directillo, voy a hacer unos pocos de saludos. Y es que voy a poner ya directamente el otro directo. Mira, de hecho, bueno, desde aquí no puedo. Voy a empezar el otro directo en nada, ¿vale? Ahora mismo lo tengo creado, pero tengo que ponerlo, tengo que comprobar que va bien todo y todo eso. Así que me voy a esconder ya por aquí. Nos vemos ahora en el otro canal si queréis verme jugar un poco al Dokkan, que han sacado un eventillo nuevo de Uneza de Vegeta y Trancas. Y nada, pues un saludo. A ver, vamos a hacer saludos. Venga, va rápido, que me tengo que marchar. Ernesto, Raúl, Cristian, Sigit, Miguel, Carlos, Alberto, Kinji, está R222, bueno, R22, perdón. Cubero, Jaime, Ashley, también está Maximiliano, Enrique, Raúl, Eri, AMC, Dan Life, El Cirujano YouTube. Está Pedro Pablo, Anita, Brian, Juan David, Gameplays, Ariel Azteca, David, Raúl, Jorge, Larry, NXTR, Imanol, Sasuke, está Saiz, Diego, Roms, Zangro, Guillermo, David, Citlali, a ver, ¿qué más? Alesan, Franke, Ruti, Mao, Gerson, Maricela, Christopher, Catherine, Andrea, Aramis, Jonathan, Joel, Sek, Flustyle, Ian, Nacho, Taurom, Gonzalo, Wixalo, Oliver, Manuel, Diego, Dante, Guillermo. Así que bueno, lo voy a dejar por aquí ya, ¿vale? Que me tengo que marchar. Ahora sí, que tengo que hacer el directillo del Dokkan, que si no la gente del otro canal se me enfada. Aunque bueno, algunos de vosotros también estáis por aquí esperando. Así que nada, gente, os voy con el musicote y nos vemos en el siguiente directo. Adiós.